estemos orando unos por otros. Siempre en la iglesia hay necesidad, hermanos. Así de que estemos orando, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie. Próximo domingo ya comenzaremos con las cartas de Juan, las 3 cartas. Pero esta vez vamos al Salmo 19, donde vamos a ver otros pasajes en el Nuevo Testamento también, como en Santiago, porque es ahí donde vamos a direccionar este sermón, comenzando en el Salmo 19, versículo 12. Cuando lo tenga me dice un amén. Salmo 19, versículo 12. El tema es: hazme ver mis errores. ¿Lo tiene, hermanos? 19, Salmo 19, versículo 12, dice el salmista, dice David, dice la palabra del Señor: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La versión lenguaje actual dice: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Vamos a orar. Amado Señor, realmente reconocemos que no merecemos estar en este lugar, pero ha sido tu misericordia y tu gracia que es incomprensible para cada uno de nosotros. Nuestro destino, Señor, era la condenación. No hallaste nada en nosotros más que la terrible condición en la que nos encontrábamos, y aún así nos salvaste a través de tu Hijo y nos diste el ministerio de la predicación. Te pido que me ayudes, que me guíes, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Vamos a ir analizando básicamente estos 3 versos, y vamos a conjuntarlos con Santiago, que es un tema sistemático. Amén. El tema es: hazme ver mis errores. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Amén. Dentro de la medicina se dice que hay enfermedades silenciosas. ¿Cuántos la conocen? A esas enfermedades silenciosas también se les llama asesinos silenciosos, o enfermedades invisibles, o enfermedades asintomáticas. ¿Lo dije bien? Bueno. Estas enfermedades silenciosas o asintomáticas se les llama de esta manera, ya que
avanzan en el cuerpo sin causar síntomas notables en sus etapas iniciales. Estas enfermedades asintomáticas, cuando se desarrollan, muchas veces no dan señales claras, y hay muchas personas de las que estamos aquí, quizá podemos tener alguna de ellas, de las cuales podemos estar viviendo con tales enfermedades sin saberlo. Estas enfermedades silenciosas como que da algunas advertencias muy leves, son leves, o muy confundibles porque puede confundir una cosa con otra, que si el que sufre tal enfermedad no lo detecta, puede morir. Puede morir. Sin embargo, muchas personas ante esas leves señales, porque nos dan leves señales, ¿verdad, hermanos? De esas enfermedades silenciosas, por lo regular, nos tenemos que incluir todos, ¿verdad? Hacemos caso omiso, sin tomar en cuenta que eso puede ser letal. En base a esto, lo grave es que cuando alguien tiene una enfermedad silenciosa y tal persona recibe señales muy leves y hace caso omiso, o lo pasa por alto, o no le toma importancia, o dice, no pasa nada. Lo grave es que tal persona puede morir en cualquier momento, aunque externamente se mire que tenga buena salud. Con esto vemos que lo grave es que lo pasemos por alto. Eso es lo grave, porque uno lo puede ver bien, pero hay algo ahí que está mal. Y eso es lo grave, que de repente hay señales y lo pasamos por alto. Eso es lo grave, que de repente hay cuestiones leves y decimos, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente lo pasamos por alto, y lo grave es que alguien puede morir. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con este salmo? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, ya que David en el verso 12, después de reconocer desde el verso 1 hasta el verso 11, después de reconocer que Dios ha puesto como tipo de predicadores a la creación, él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es decir, desde el verso 1 hasta el verso 11 del Salmo 19, cuando David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, David está diciendo que Dios ha puesto su creación y al firmamento como un tipo predicador, donde diariamente nos dice, Dios es creador, Dios está por encima de todo, Dios es grande, Dios es infinito, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es incomparable, Dios es glorioso, y todo lo que vemos anuncia la obra de sus manos. La palabra cuentan y anuncian significa hablan. Significa predican, significa manifiestan, significa enumeran, significa publican, significa enseñan, dan un mensaje, significa explican claramente, significa dan buenas nuevas, significa revelan, significa que nos hace saber. Es decir, cada vez de que usted ve la creación y esas hermosas montañas, cada vez de que usted ve esos cambios de colores, cuando viene el otoño, nos están contando, nos están diciendo, nos están revelando, nos están dando un mensaje claro de que Dios es grande. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, David reconoce que aún a través de la creación Dios los puso como un tipo predicador. Dice, cuentan, predican, expresan. Cuando nuestro Señor Jesucristo liberó al endemoniado gadareno, le dijo, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Cuando Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia de Antioquía de su primer viaje misionero, en Hechos capítulo 14, dice la escritura que contaron a la iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos en varias ocasiones. Con esto vemos, hermano, que David reconoce que Dios a través de la creación, Dios la usa como un tipo predicador, donde la creación cuenta, la creación predica, la creación habla de la gloria de Dios. David reconoce que palabra ha habido, porque más adelante nombra la ley. David reconoce que Dios le ha predicado a través aún de la creación. David reconoce que Dios ha hablado. Él reconoce eso. Hermanos, el Señor nos ha hablado en cada sermón, nos habla en cada sermón. Porque aquí no estamos para entretenernos, ¿verdad? David reconoce, hermano, que el Señor le ha hablado, aún a través de la creación. Pues sin embargo, en el verso 12, que en el que comenzamos, él hace una reflexión. En el verso 12, después de que David reconoce que Dios aún le ha predicado a través de la creación, hace una reflexión. Y en esa reflexión dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Es decir, ha habido palabra, ha habido enseñanza, ha habido sermón tras sermón, sermón tras sermón, prédica tras prédica, prédica tras prédica. La pregunta que hace David es: ¿quién podrá entender sus propios errores? O como lo dice la versión lenguaje actual, nadie parece darse cuenta de los errores que comete, como que nadie se quiere dar cuenta. Amados hermanos, en los versículos anteriores del verso 11, David reflexionó sobre las advertencias que se encuentran en la palabra de Dios. En los versículos anteriores, David entendía que había ignorado y desobedecido la palabra de Dios, incluso más de lo que él sabía. Porque nosotros sabemos cuál tiene que ser la conducta, sabemos cómo tenemos que hablar, sabemos, pero en ocasiones hacemos lo contrario. La cuestión es de que sabemos. Hermano, ¿qué está diciendo David? David está diciendo que hay pecados que muchas veces cometemos y de repente como que lo pasamos por alto, porque como que nos parecen en ocasiones como sin importancia. Y él quiere saber. David está diciendo que hay pecados que cometemos donde muchas veces los consideramos leves, pero delante de Dios no lo son. David está diciendo que hay pecados donde muchas veces los consideramos como aquellas enfermedades silenciosas de las cuales pareciera que no nos damos cuenta de ellos, pero son letales. Pareciera que no nos damos cuenta, pero son letales. David está diciendo que hay pecados como si fueran como esas enfermedades silenciosas, hablando metafóricamente, que dan señales leves y no las tomamos en cuenta, pero son letales, ya que traen daño, decadencia y muerte. David está diciendo que hay pecados que muchas veces son absueltos por nosotros mismos o delante de los ojos del mundo, pero no delante de Dios. Hay pecados donde podemos llegar a decir: hermano, no pasa nada, hombre, es una broma. Pero nos pasamos de la raya. ¿Cuánto dicen amén? Pregunta: ¿qué parte del miembro nombra David después de reconocer en este salmo que Dios aún a través de la creación les ha predicado? Número 1, el corazón, y 2, la boca. La lengua. Y la Biblia dice que el corazón es, ¿qué, hermanos? Engañoso. Si por fuera alguien se puede ver bien,
Mas sin embargo, por dentro pudiera tener problemas espirituales que para el creyente pudiera decir, eso no pasa nada, son leves. Pero delante de Dios son letales. Son letales. ¿Qué otros miembros del cuerpo nombra David? Lo que dice, la lengua, la boca. Dice, sean gratos los dichos de mi boca. Dice el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca. ¿De qué está hablando David, hermano? De la lengua. De la lengua. David, en este salmo, hermano, cerró con una humilde entrega de su boca y corazón a Dios, porque si algo con lo que batallamos es precisamente con eso. Y ha habido sermón tras sermón, sermón tras sermón, prédica tras prédica. Y si algo con lo que batallamos es precisamente con lo que hay en el corazón y con lo que decimos. Las cosas que hay en el corazón o con lo que decimos con la lengua, con la boca, muchas veces en esos miembros de nuestro cuerpo hay pecados que lo pasamos por alto, como aquellas enfermedades silenciosas que después traen un final fatal. Lo que sienta por tal persona no importa mucho, lo paso por alto. Lo paso por alto. Es que le dije lo que se merecía. Lo paso por alto. Es que no se va a quedar así y uso mi boca y le digo y lo ofendo y lo lastimo y lo paso por alto. Es que eso no importa. Pero ¿qué tal delante de Dios? Es que ese coraje que me da ver a tal persona, es que eso se lo buscó y decimos y hablamos y se van y dando cosas en el corazón y ya los dichos de nuestra boca no son gratos delante de Dios y ¿sabe qué es lo grave? Lo grave es que lo pasamos por alto y son síntomas que nosotros interpretamos que son leves, pero sin embargo son síntomas que son letales delante de Dios, porque decimos, eso no importa mucho, pero delante de Dios sí. No es tan leve como nosotros pensamos. Porque yo veo desde la perspectiva de mi humanidad, pero ¿qué tal de la de Dios? ¿Cómo podemos ver este salmo? Lo podemos ver en 4 perspectivas. Número 1, David expone cómo Dios usa la creación como un tipo predicador, del verso 1 al 6. Número 2, David expone que Dios usa la creación como un tipo predicador, del 1 al 6. Número 2, David expone que el Señor le dio la palabra, versos 7 al 10. Usted cuando sale ve la creación, qué hermosa creación, usted le está dando la gloria a Dios. El Señor nos ha dado su palabra también. Entonces, número 2, David expone que el Señor le dio la palabra desde el verso 7 al 10 cuando dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Y número 3, David, después de saber que ha habido palabra, hace una reflexión de los pecados que le son ocultos, o como expone un comentarista, los pecados que él como que los pasa por alto, los hace pequeños. Y ahí es donde nombra él el corazón y la boca. ¿Por qué? Porque los pecados que hay en el corazón, usted y yo los conocemos. Usted y yo los conocemos. Usted personalmente los conoce y yo los conozco. Los pecados que cometemos con nuestra boca, usted y yo los conocemos. ¿Y sabe qué es lo grave, hermano? ¿Sabe qué es lo grave? Lo grave es que los pasamos por alto. Eso es lo grave. Lo grave es que los tomemos sin importancia. Eso es lo grave. Lo grave es que los tomemos a la ligera. Eso es lo grave. Lo grave es que los minimicemos. Eso es lo grave.
Lo grave es que esos pecados, usando esa analogía, son como esas enfermedades silenciosas que ahí están y dan pequeñas señales y las ignoramos, pero traen finales fatales. Eso es lo grave, hermano. De repente tenemos presión alta, no pasa nada, venga, si otra conchita me como, no pasa nada, me siento, y otro pan, y otro esto, y otro. Son enfermedades que ahí están y decimos, no pasa nada, pero son letales. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Hay cosas en el corazón, hay cosas que decimos y decimos, no pasa nada, hombre, se lo merecía, bien que se lo merecía, no, pero ¿qué tal delante de Dios? Amados hermanos, con esto vemos que muchas veces causamos problemas entre uno y otro, y esos problemas que causamos es precisamente con lo que sentimos en el corazón y con lo que decimos con nuestra boca. Y ha habido que sermón tras sermón, prédica tras prédica. Es más, cuando usted sale afuera, usted ve que el Señor le está predicando a través de la creación. No digamos no pasa nada, porque es peligroso. Porque el Señor viene. Hay un autor, me llamó mucho la atención, porque yo estaba meditando en este sermón ya por semana y media. Y no lo estoy promoviendo, Hay un autor que escribió un libro llamado Pecados Respetables. Qué nombre, ¿verdad? Pecados Respetables. El autor se llama Jerry Bridges, es un pastor bautista. No lo estoy promoviendo. Y ese libro trata de explicar una serie de pecados que muchas veces los cristianos cometemos, y que cuando cometemos esos pecados, de alguna manera hacemos como que no nos causan mucha alarma dentro de la iglesia. O hacemos como que esos pecados los pasamos por alto y en ocasiones hasta participamos. Los tomamos sin importancia, como aquellas enfermedades silenciosas que después son fatales. Ejemplo, aquí hay muchos cristianos conservadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén, amén? ¿O son cristianos pasalones? No, aquí hay muchos cristianos conservadores. Por ejemplo, los cristianos conservadores estamos muy atentos a no aceptar los pecados escandalosos. Y está bien que estemos atentos a eso y no aceptemos ese tipo de pecados escandalosos y no participemos, por ejemplo, el homosexualismo, las adicciones, el aborto, el adulterio. No estamos de acuerdo con eso. Amén, hermanos. Mas, sin embargo, hay pecados en los que muchas veces participamos y lo grave es que los minimizamos. O los tomamos a la ligera o los tomamos sin importancia. Es decir, muchas veces los cristianos cometemos pecados que pasamos por alto simplemente porque les tomamos poca importancia, como esas enfermedades silenciosas. Pecado donde hay personas que tienen serios problemas en el corazón. Pecado donde hay personas que tienen serios problemas con la boca y dicen cosas ofensivas. Pecados que en ocasiones decimos cosas que son falsas y no son ciertas y asumimos que son ciertas y no estamos seguros. Pecados que en ocasiones pecamos por imprudencia al decir algo. Pecados que en ocasiones pecamos
cuando hacemos burla de alguien y hasta participamos. Pecados que son pecados, que los pasamos por alto y como que no nos alarman. Es decir, como cristianos conservadores no participamos de pecados escandalosos, pero de estos pecados como que los aceptamos dentro del cristianismo, y lo grave es que los tomamos sin importancia, como aquellas enfermedades silenciosas que afectan la vida espiritual y trayendo un final fatal. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: sea irreprensible, ¿qué, hermanos? Espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor. Nos escandalizamos por unos, pero por otros pecados hasta participamos. Amados hermanos, David, después de reconocer que Dios le ha hablado a través de la creación y de su palabra, él se examina. Se examina. Y se examina porque no quiere minimizar los problemas que hay en el corazón y en su boca. Por eso se está examinando. Y se examina porque no quiere pasar por alto esos pecados que pueden ser fatales, como esas enfermedades silenciosas. Se examina por eso. Se examina, amados hermanos, porque él sabe que en el corazón hay problemas y a veces en la boca hay problemas. Por eso se está examinando. Él ha reconocido que el Señor le ha hablado. Él ha reconocido que ha habido palabra y después él se empieza a examinar. Porque no quiere pasar por alto lo que siente y lo que dice. Dice: sean gratos los dichos de mi boca. ¿Con qué culmina David este salmo? Culmina examinándose el corazón y la boca. Y es precisamente que muchas veces con eso es lo que nosotros tenemos problemas, que no se ven, o que a veces por la imprudencia, y lo grave es que los pasamos por alto y decimos: no pasa nada. Bueno, quizás nosotros decimos eso, pero ¿qué tal delante de Dios? Problemas en el corazón y problemas en la boca que los minimizamos como esas enfermedades silenciosas que van a llegar a ser fatales. Y es por eso que David, amados hermanos, al final se examina. Amén. Le entrega al Señor su corazón, su boca, porque no quiere pasar por alto nada de lo que él siente o de lo que él dice. Ahora mire bien. En Santiago capítulo 3, vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Cuando lo tengan me dice un amén. ¿Lo tienen? La palabra del Señor nos habla de este problema, porque el Señor Jesús dijo en los evangelios que el problema del corazón está relacionado con la boca o con la lengua. ¿Lo tiene? Santiago 3. En Santiago capítulo 3, hermano, nos habla de este problema. De un problema que en ocasiones lo minimizamos o pasamos por alto. Ya que Santiago no le está hablando a inconversos,
Santiago le está hablando a cristianos convertidos. Santiago en el capítulo 3, verso 1, le habla del pecado de la lengua de los predicadores. Santiago capítulo 3, del verso 2 al 4, habla del pecado de la lengua ofensiva. Santiago en el capítulo 3 habla del pecado de la lengua jactanciosa e incendiaria, del 5 al 6, capítulo 3, versos 5 al 6. Santiago capítulo 3 habla del pecado de la lengua venenosa o indomable, Santiago 3 del 7 al 8. Y Santiago capítulo 3 habla del pecado de la lengua maldiciente, Santiago 3 del 9 al 12. Yo pregunto, de repente cuando alguien dice maldiciones o una mala palabra, no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí pasa algo? ¿Sí? Porque hay cristianos que todavía dicen maldiciones. Se les salen las maldiciones, se les salen las groserías. Y David se está examinando. Y puede ser, hermano, que, no pasa nada, no pasa nada. Señor, perdóname. Y ya. Y de nuevo, y Señor, perdóname. Y ya. Y Señor, perdóname. Y ya. ¿Y qué tal si viene el Señor, hermano? ¿Será que alguno de estos pecados lo minimizamos? Eso es lo grave. O lo pasamos por alto, o los tomamos sin importancia. Eso es lo grave. Como aquellas enfermedades silenciosas. Dice el verso 1. La lengua de los predicadores. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Ven? A ver lo que predicamos. Miren, ser maestro en los tiempos de Santiago, se dice que era algo muy codiciable, tanto que en esos tiempos se amaban más a los maestros que a sus propios padres. Sí, eso es un error, no debe de ser así, pero en el contexto se cree que así era. Incluso en ese contexto, repito, honraban más a los maestros que a sus propios padres, y eso hacía que se ambicionara a ser maestro. ¿De qué tipo de maestros está hablando Santiago? Santiago está hablando de personas que quieren ser maestros, pero no hacen bien su trabajo. Santiago habla de personas que predican y su carácter no les ayuda. Santiago habla de personas que predican y su carácter iba contrario a la enseñanza que daban. Y Santiago hace un llamado a los maestros para que se examinen. Que se examinen. Que si de verdad cada vez de que predican o enseñan, número uno, que estén viviendo lo que enseñan, y número dos, que lo que están enseñando estén llevando a la salvación a la gente y no a la confusión. Por lo tanto, si no estaban haciendo bien su labor, eso le traería mayor condenación. Con esto vemos que debemos de cuidar mucho nuestra boca a los predicadores a la hora de enseñar. Número 2, la lengua ofensiva, del 2 al 4, capítulo 3. Porque todos, ¿qué, hermanos? ¿Todos qué? Ofendemos. ¿Todos qué? Ofendemos. Todos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Santiago está diciendo que el problema de la lengua, porque no quiero sacar de contexto el Salmo 19, David está examinando que los dichos de su boca sean gratos, ya que ha habido palabra. No lo quiere minimizar. Y Santiago está diciendo que el problema de la lengua no solo concierne a los predicadores, sino a todos. A todos, a todos.
usted, a mí, a todos. Y Santiago habla de la lengua ofensiva y sin control. Ay, no pasa nada, se lo merecía, se lo tenía que decir. Bueno, eso pensamos nosotros, pero ¿qué tal delante de Dios? Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y la lengua, amados hermanos, es un miembro tan pequeño que si no se controla puede ser tan peligroso que en un ratito, en un momento, puede traer desastres. En un ratito, por un malentendido, por algo que se dijo, puede traer desastres. Dice, todos ofendemos. ¿Cómo ofendemos? Con nuestra boca, con nuestras palabras. Dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es, ¿qué, hermanos? Varón. Pero usted y yo no somos perfectos. ¿Cómo se traduce eso? Esto se traduce como maduro. Es que no podemos ser los mismos todo el tiempo. Esto se traduce como controlado. Esto se traduce como retacados a la hora de hablar. Como maduro. Así se traduce la palabra perfecto. Santiago está pensando en la madurez. Santiago está hablando que hay un grupo de personas que son más prudentes y otros más imprudentes, que cuando pecan con su boca no le toman mucha importancia. Y eso es lo grave, hermanos. Eso es lo grave. Y Santiago dice que si logramos dominar la lengua, podremos refrenar todo el cuerpo. Está hablando de la madurez. Santiago dice que si se ejercita en tratar de controlar la lengua, esta persona se ejercitará para controlar otras tentaciones en su vida. Si nosotros luchamos por controlar nuestra lengua, nos estamos ejercitando para la piedad. Y para eso Santiago da dos ilustraciones. Número uno, la del caballo, y número dos, la de un barco. Yo nunca he tenido caballo, ¿verdad? No sé quién ha tenido caballo, no sé cómo funciona eso. Pero me imagino, así soy yo, me imagino que cuando le ponen, ¿cómo se llama eso? El freno, el hocico del caballo, y el jinete al jalar la rienda le oprime la lengua. Pienso que así es. Y una vez que pasa eso, el jinete controla el caballo, pero le está sujetando la lengua. Y eso que no habla. Pues casi nos está diciendo Santiago, los caballos se sujetan más que nosotros. Y David, hermano, se está examinando, porque no quiero sacar de contexto el Salmo 19. Porque muchas veces lo que decimos a veces lo pasamos por alto, lo minimizamos. Las críticas, las burlas, y lo pasamos por alto. Nos escandalizamos de otros pecados, pero otros como que no pasa nada. Pero ¿qué tal delante de Dios? Más adelante Santiago empieza a hablar de la lengua jactanciosa o incendiaria, versos 5 y 6. Imagínense una lengua incendiaria, hermano. Wow. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Usted sabe lo que una chispa produce en un bosque? Ay, hermano, una chispa. Verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Lógicamente cuando no se controla.
La lengua, amados hermanos, Santiago está diciendo que es un problema cuando se sale de control. La lengua se jacta. Y una lengua sin control dice que inflama la rueda de la creación. Cuando Santiago, amados hermanos, habla que inflama la rueda de la creación y que la lengua es un mundo de maldad, está diciendo dos cosas. Uno, habla de un mundo caído, donde da a entender que todavía venimos arrastrando ciertas cosas de ese mundo donde estábamos caídos. Y todavía dice, no, yo me voy a defender, yo le voy a decir lo que se merece. Ese es el mundo caído. Eso es lo que venimos arrastrando, lo que se viene arrastrando. Y dos, cuando dice inflama la rueda de la creación, algunos comentaristas interpretan que se refiere a la gente que está alrededor. Usted se puede dar cuenta, un problema de que alguien dijo algo, una chispita o algo, hermano, se hace un ambiente muy pesado. Amén. No nos vamos a quedar mucho ahí porque vamos a volver a Salmo 19. Cuatro, la lengua venenosa o indomable. Versos 7 al 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, y nombra las serpientes, y de seres del mar se doma. O sea que el hombre puede domar las serpientes, las bestias, y ha sido domada por la naturaleza humana, dice Santiago. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Qué tremendo, hermano. ¿A quién le está hablando Santiago, hermanos? ¿A los inconversos? No, le está hablando a los cristianos. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, usted sabe, los delfines, las ballenas, ¿verdad? Las bestias, los caballos, los bueyes, las aves, las águilas, ¿verdad? Las serpientes, imagínense, hermano. Usted sabe que a veces las traen en el pescuezo, ¿eh? Una foto. Así me pasó en Las Vegas una vez. Una foto y después me la estaban cobrando. Yo nunca te pedí foto, le dije. Pero ¿cómo las doman? ¿Cómo las doman? Dice, ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Fíjese que y a veces, hermanos, minimizamos todo eso. Lo pasamos por alto. Amén. Y son pecados que ahí están, que son letales, que nosotros los podemos ver desde nuestra humanidad, que no pasa nada, pero delante de Dios sí. Delante de Dios sí. Como aquellas enfermedades silenciosas. Y número 5, la lengua maldiciente. Versos 9 al 11. ¿Será que hay cristianos que todavía dicen maldiciones, groserías? ¿Será? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente, una pregunta retórica, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es una pregunta retórica que se contesta por sí sola.
¿Qué está diciendo Santiago? Que con este problema todos lidiamos. Y lo grave es que muchas veces lo hacemos, no pasa nada, lo minimizamos. Hermanos, ¿qué está examinando David en su vida? ¿O qué no quiere pasar por alto? ¿O qué no quiere minimizar? Los pecados que puede haber en su corazón y en su lengua. Eso es lo que está haciendo David. Una lengua sin control en ocasiones llegamos a minimizarlo. Mas sin embargo son pecados como esas enfermedades silenciosas que nos traerán terribles consecuencias si no nos santificamos delante de Dios. Amén. Pónganse de pie, oremos.